Vamos a iniciar hablando un poco de Ricardo Wagner. Vamos a iniciar por el origen, por el comienzo, por la infancia. ¿Cuál era la vocación originaria de Wagner? Muy interesante. Más que literaria, era lingüística. Wagner tenía una gran facilidad de niño para la lingüística, o sea, para rastrear el origen de las palabras. Si a eso le agregamos que también tenía facilidad para la música, para el sonido, fíjate que tenía una doble cualidad, una doble virtus. Por un lado, el sonido, la música, el lenguaje de los dioses. Y al mismo tiempo, la lingüística, el lenguaje de los hombres. Fíjate, eso ya es una clave en sí misma. A la edad de 10 años ya sobresalía en lingüística, particularmente las lenguas antiguas. No nos olvidemos que en el anillo del Nibelungo en sí, está basado en las Edas, que es la antigua saga nórdica. Es decir, por oposición a la Biblia judeocristiana, Wagner profundiza en las Edas, que es otra concepción de la creación y del origen. Cuando su madre envía a Wagner a un colegio de Dresde, el Kreuzschule, él en ese momento ya daba signos de ser un gran conocedor de lenguas antiguas. Fíjate, ¿de dónde podía venir eso? ¿De su personalidad? ¿A los 10 años? No. Eso viene de una memoria anterior, de una memoria milenaria. Quiere decir que él ya a los 10 años ya recobraba su memoria milenaria a través de las lenguas antiguas y del estudio en ese campo. Sus maestros en ese colegio le auguraban que iba a ser un filólogo de gran porvenir, un especialista en lenguas antiguas. A los 11 años ya se sabía prácticamente todos los clásicos griegos. Pequeño detalle. Ya conocía a Esquilo, Sófocles y Eurípides a los 12 años. Traducía la Odisea a su modo y escribía sobre ella un poema. Desde los 12 años. Ya estaba la memoria del alma, de lo milenario. Luego en su adolescencia va a estar el despertar a su vocación, que él menciona que es escuchando la Quinta Sinfonía de Beethoven. La Quinta Sinfonía de Beethoven, cuyos primeros acordes en forma oculta remite a así llama el destino a la puerta de cada una. Bueno, los acordes llamaron a la puerta de Wagner, el destino llamó a su puerta. Y él, a través de esa sinfonía, de esos acordes de Beethoven, despierta a su vocación musical. Entonces, por encima de la palabra, él se remonta a la música, al lenguaje de los dioses, habiendo conocido previamente el lenguaje de los hombres. Luego Wagner se adentra en lo que era el espíritu filosófico de su época, representado por Schopenhauer.
El mundo como voluntad y representación. El mundo como voluntad y representación. Y ahí él elige la manera, la forma de accionar en el mundo. Como voluntad y representación. Fíjate cómo toda la formación va dando un camino, un sendero. Y él lo va abordando, paso a paso. La obra favorita de Wagner era esa, la de Schopenhauer. El mundo como voluntad y representación. Y esa es la base que él toma para crear el teatro de Bayreuth. Ya que el teatro de Bayreuth, para representar a Wagner, tuvo que ser creado. No había antecedentes de algo así. Como que tuvo que crear una escuela de misterios y construirla. Tuvo que crear un género musical nuevo, porque no existía hasta ese momento. Uniendo el lenguaje de los hombres y el lenguaje de los dioses. En Bayreuth se celebraban los misterios. Se puede decir que Bayreuth es una escuela de misterios reconstruida nuevamente. Wagner decía que en los demás teatros él sufría cuando representaba. ¿Por qué? Porque en los demás teatros primaba la gente, la época, por sobre la obra. Estaban los dioses del Olimpo venido a menos, que eran la aristocracia de esa época, ¿no? Con sus tilinguerías de turno. Eran como los dioses decadentes del Oro del Ring. Y después estaba la masa, la plebe, los nivelungos, que lo único que buscaban era lo vulgar. Entonces él decía que estaba muy angustiado. ¿Por qué? Porque estaba encerrado por esa cuestión. Y tanto sea esos dioses venidos a menos en la forma de la aristocracia, como la plebe, los nivelungos, predominaban sobre la obra. O sea, en ambos casos la obra no era importante. La gente iba a divertirse, a entretenerse, ¿no? O sea, es la burguesía que gana dinero, por un lado, y cuando tiene el tiempo libre se entretiene con algo. Fíjate, en ese momento que estaba de moda casi, el espiritismo empezaba. Los hipnotizadores en los teatros y los espiritistas en las salas. Que eso era la inversión de la tradición. ¿En qué sentido era la inversión de la tradición? En el sentido de que en la tradición iniciática, el individuo, o sea, el humano, cuando quiere contactarse con algo superior, con alguien superior, en este caso, un rey o un espíritu, tenía que solicitar una audiencia y ver si ese rey y ese espíritu lo recibía. Entonces el individuo tenía que hacer mérito. Tenía que merecer que le den una audiencia. Y tenía que hacer su propio camino. Hasta llegar a ese contacto y a esa audiencia. Que era tomada como el relieve, el episodio sagrado de toda una vida. Fíjate, en los teatros de los hipnotizadores en esa época y en las salas de los espiritistas era exactamente al contrario. ¿Por qué tenía tanto éxito en esa época? Y así era el teatro también. Porque el burgués no tenía que hacer nada de la personalidad. Simplemente tenía que pararse ahí, estar, y prendiendo su habano y tomando una copita de coñac, decir, me estoy aburriendo, a ver, ¿qué tenemos para entretenernos? Decían, bueno, que baje la reencarnación el espíritu tal, a ver qué tiene para decirnos.
O que baje el maestro tal. A ver. ¿Ves? O sea, el humano no hace nada en la personalidad. Que venga lo superior a ver si nos divierte. Fíjate, eso es contrainiciático. Es lo opuesto a lo que debería ser. Podemos tomar eso, esa actitud, como antecedente de lo que hoy vemos en los medios de comunicación. En los medios de comunicación se está librando la batalla de los siglos, que es siempre la misma. Si lo superior se somete a lo inferior, o lo inferior se alinea a lo superior. La vieja batalla. De esa vieja batalla Wagner aprendió y llegó a la conclusión de que la única manera era construir un lugar, un recinto sagrado, Bayreuth. Crear un género musical uniendo los mitos griegos, el teatro de Shakespeare y una música nueva. Y finalmente que la gente que quiera ir a esa representación de esa escuela de misterios tenga que hacer su propio trayecto. Tenga que poner la voluntad para acceder a la representación, al decir de Schopenhauer. Porque si el sujeto no pone la voluntad, no entra a la representación, no se abre la puerta de la escuela. Eso es Bayreuth. Entonces Wagner no te ahorra el trabajo, por eso es difícil. Te obliga. Te dice, ¿querés ver algo interesante? Bueno, 4 horas, 5 horas de concentración. Escuchando, viendo, no perdiendo la concentración y sosteniéndote en tu deseo. ¿Querés ver a los dioses? Bueno, tenés que hacer tu propio trabajo, tu propio camino. Eso es una escuela de misterio. No ahorrarle el trabajo a la personalidad. No ponerle las cosas cómodas a la personalidad, porque si no nadie hace nada. Que era lo que pasaba en esa época, que es lo que se pasa en todas las épocas. Fíjate hoy, desde los paradigmas. ¿Cuál es la postura de los 4 paradigmas de la cultura? La comodidad. Están los expertos, tienen sus máquinas y dicen, bueno, a ver, si Dios existe, que nos dé una señal, una prueba, ¿no? Es lo mismo. Si los dioses existen, bueno, que aparezcan, que hagan algo. Esa es la inversión. Contra eso peleó Wagner y triunfó, porque creó un género en sí mismo, independizado de esa cuestión. Y habiendo creado el lugar, el arquémona, el espacio sagrado, a salvo del sinsentido del mundo, procedió a lo segundo, que es lo siguiente: extraer de su propia vida su obra. Como todo alquimista y como todo mago. Ya que no se puede enseñar lo que no se vive. Eso es una ley. Él tuvo que vivir lo que luego expresó en su obra. Así como lo tuvo que hacer Beethoven, así como lo tuvo que hacer Bach y así como lo tuvo que hacer Mozart. Los 4 fantásticos. Vamos a mencionar levemente, para ilustrar esto, qué vivió Wagner y qué compuso después, para que veamos el entramado.
entre la vida y la obra. La primera obra que hace Wagner, que es el fruto de su infancia y de sus ensueños infantiles, se denomina Las Hadas, que es el amor entre un hada inmortal y un humano mortal, en la que el hada le ofrece al humano su inmortalidad. Fíjate, eso que escribió Wagner del principio, ¿no? Después lo toma Tolkien y sobre eso hace girar toda la trama del Señor de los Anillos. Sobre el amor de un hada inmortal que se enamora de un hombre mortal, de un rey, y le ofrece la inmortalidad de ella a él, para que él alcance su obra. Ese es el argumento central de Las Hadas de Wagner, el fruto de su infancia. Luego escribe La prohibición de amar. Fíjate, en su juventud. Es un texto. Cuando él despierta a la sexualidad, a la vida, de lo primero que se da cuenta es del espíritu de la época. Imaginemos, época victoriana, se venía en Europa, toda la represión que venía de la época victoriana, la represión de la sexualidad, que es lo mismo que nota Freud y nota Jung, y toda la doble moral y el doble discurso de la época. Él lo reduce, fíjate, a un título. ¿Cuál es la dificultad de la época en que me toca vivir? Dice Wagner. La prohibición de amar. Amar está prohibido por la cultura. Fíjate, ¿cambió algo con respecto a la actualidad? No. Hoy el sistema le da a los jóvenes la oportunidad de ir a un albergue transitorio, pero no de amar. Son dos cuestiones distintas. ¿Qué ha cambiado? Nada. La prohibición de amar sigue intacta. Contra eso, el héroe tiene que ir más allá. Tiene que aprender a dar respuesta. Entonces fíjate, Wagner inicia su vida con lo mágico, las hadas. Se encuentra con el primer escollo, la prohibición de amar. ¿Qué decisión toma después? Cuando viene la juventud y hay que ir a la acción política. Se enardece, toma postura política por sus ideales, los pone en juego, da respuesta. Como fruto de la juventud y del ardor y del fuego sagrado que él puso en juego en su vida, ¿qué compone? Rienzi. Es una ópera que transcurre el argumento en Roma. Es un tribuno romano, es un político que quiere traer la edad de oro a sus contemporáneos, no sabiendo que no estamos en la edad de oro. Entonces toda la edad de oro que quiere traer ese tribuno y compartirla con sus contemporáneos en su época, como él no consideró que no estamos en la edad de oro, las mismas personas a las que él trata de ayudar lo terminan traicionando. Fíjate, Wagner se da cuenta de eso en su juventud. La trampa de la política en la edad de hierro. Se dio cuenta antes que nadie que en esta era, en la edad de hierro más duro, el héroe, Sigfrido, es muerto a traición por la espalda. Ese es el arquetipo de esta época. ¿Y para qué estamos acá en la vida, como Wagner? Para dar respuesta ante eso, que es dado por el otro. Para dar respuesta ante eso e ir más allá. Para eso estamos en la vida, para dar respuesta. Luego de Rienzi, luego de la desilusión en la política,
Wagner se hace invisible culturalmente, desaparece en su juventud, desilusionado de la política. Aparece y desaparece. ¿Qué compone en esa época? Después, con respecto a esa época de su vida, el buque fantasma, el holandés errante. La historia de un buque fantasma que aparece y desaparece. Porque también se dio cuenta que el espíritu aparece y desaparece en este mundo. No está siempre, no puede estar siempre. Hay apariciones y desapariciones. El éxtasis, la felicidad, la bienaventuranza, la dicha, los atributos del espíritu en esta edad de hierro, es un buque fantasma. Nadie lo ve, aunque lo tenga delante. Y es necesario que el ciclo de la maldición de 7 años, que es el ciclo de maldición de la época, dé lugar al kairos, ¿no? Al individuo que amerita su propio kairos, su propia oportunidad. Para que ese buque fantasma, para que ese holandés errante, para que esa oportunidad no le pase de largo. Todo eso estaba en la juventud de Wagner, después lo plasma en sus obras. Luego Wagner va a París, siendo joven. Y como todo joven de su época, ¿para qué va a París? Para amar. Para amar y para pecar. Fíjate qué compone como fruto de eso Tannhäuser. Amar y pecar. El dilema. ¿Se puede amar sin pecar? Ese es el dilema de Tannhäuser. ¿Se puede disfrutar de las delicias de Venus sin oponerse a la época o sin recibir la condenación de la época en la forma del paradigma de la religión? Ese es el argumento de Tannhäuser. ¿Se puede amar en el sentido de ágape desde el paradigma de la religión? ¿O la religión termina condenando el amor? Y ahí Wagner se da cuenta de que el paradigma de la religión no alcanza. Que es el argumento de Tannhäuser. Eso lo vive en París. París, París. Luego va a Suiza, Wagner. La montaña y la nieve. Lo blanco. Asciende el espíritu. Y el fruto de lo que vive en la montaña y en la nieve, Suiza, da un resultado. Lohengrin. La montaña y la nieve, lo blanco. El cisne blanco. La orden del cisne blanco. Antigua orden creada por Rodolfo de Habsburgo en 1290. Luego desciende otra vez de la montaña y del blanco, del amor, al pecado, otra vez. Y vive el gran amor con Matilde Wesendonck. El amor de su vida. De ese amor con Matilde, él escribe, ¿qué escribe? Tristán e Isolda. Fíjate lo que es el entramado. Lo que él tiene que vivir para poder crear. Porque si no es teórico. O sea, ¿de dónde va a sacar él la profundidad de su obra si no es de la cantera de la vida? Pero fíjate que lo que le da la vida es una piedra terrible en todos los casos. No le das la cosa fácil. Se la da difícil. Él transforma la piedra en un punto de apoyo. Pero las piedras que él recibe en todos los casos, o sea, la educación de la época, la prohibición de amar,
el paradigma de la ciencia en contra, el paradigma de la política en contra, el paradigma de la religión en contra, digamos que son piedras que la época le tira para que no se mueva, para que no vaya más allá. Él elige ir más allá, ¿desde dónde? Desde el sujeto. Él toma lo que la época le da y lo transforma en otra cosa. Como eso le sirve a él, finalmente le termina sirviendo a otros a través de la obra. Pero ¿quién tuvo que dar respuesta primero ante la dificultad? Él, el individuo. Eso es así. Luego, cuando está por crear el género musical propio, ¿contra qué se encuentra? Contra el paradigma de la música de su época. Las camarillas, los elefantes, esos que no se mueren nunca, que manejan el sistema, que no dejan llegar a nadie. La técnica rígida, lo que se debe y no se debe hacer, y cómo vas a hacer esto, y estás loco, y qué sé yo. Toda la dificultad con la que se encuentra en su época tiene que ir más allá. Tiene que ir más allá de los elefantes de la época, para crear algo nuevo. Fíjate, de toda esa lucha con el paradigma de la época, en este caso de la música, ¿qué crea después los maestros cantores de Nuremberg? Esa es la respuesta que él da ante la dificultad de su época. Luego, una vez resuelto el tema con los paradigmas, con lo humano, con la cultura, ahí recién dice, bueno, ahora vamos a los mitos. Ahora vamos a la síntesis, ahora vamos a lo divino. Pero porque ya dio respuesta en lo humano. Ahí empieza con el mito del anillo. O sea, ya resolvimos el problema acá, en lo humano. Ahora vamos a resolver el problema arriba, en los dioses. Porque todo problema humano, todo problema de acá, en este escenario, finalmente es un problema que se originó en lo sutil, arriba. Entonces Wagner se pregunta, ¿de dónde vienen todos estos problemas? ¿Los dioses están de acuerdo en algo o se pelean entre sí? Y ahí empieza a sospechar. Entonces ahí se remonta a los mitos. Ahí crea el anillo, la tetralogía. Las 4 edades. La edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce, la edad de hierro. Y Wagner se hace una pregunta iniciática como sujeto, pues se da cuenta de algo cuando crea el anillo. Curiosamente, todos los que lo critican a Wagner, que yo he leído, lo critican por este tema, que degradó los mitos nórdicos, que los humanizó, que los recortó, o sea, que algo que aparentemente era puro, impoluto, lo humanizó, le puso elementos humanos. Curiosamente, eso es lo más grande que hizo Wagner con respecto a los mitos, porque unió el arriba y el abajo. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Y ahí Wagner se da cuenta de algo que charlamos muchas veces con respecto a los ciclos tradicionales, que es la diferencia entre el guerrero y el sacerdote respecto de los ciclos y de la tradición. ¿De qué se dio cuenta Wagner? De lo que hoy discuten los guenonianos y los ebolianos, o sea, los sacerdotes y los guerreros. Primero Wagner lee la postura sacerdotal, los ciclos, las eras. Primero hay una edad de oro, después hay una edad de plata, después hay una edad de bronce y finalmente una edad de hierro. Y Wagner se hace la pregunta que todo sacerdote se hace. ¿Pero las eras andan solas? O sea, ¿todos esos ciclos funcionan solos?
Si funcionan solos, si son automáticos, o los generan los dioses, nosotros acá simplemente tenemos que esperar que termine el Kali Yuga para que empiece otra vez la Edad de Oro. Ya está. Entonces empiezan las discusiones acá en el mundo de los sacerdotes, de las distintas líneas sacerdotales. ¿Cuándo termina el Kali Yuga? Y yo creo que va a terminar en 120 años. Otro dice, no, hay determinada alineación cósmica, creo que faltan 3500 años aproximadamente. Después viene un hinduito y dice, no, los yugas se dividen en esto. Y nunca se ponen de acuerdo. En lo que sí se ponen de acuerdo es en sentarse a esperar. Ahí están todos de acuerdo. La comodidad de la personalidad. ¿A qué nos hace acordar esa comodidad en la personalidad? A los que iban a los teatros, ¿no? La comodidad de los burgueses. Bueno, sentémonos a que termine el Kali Yuga. ¡Qué barbaridad! A ver qué dice TN. Che, la Edad de Oro no empieza. Poné TN, a ver. Esa es la postura pasiva, ¿ves? Del alma y del sacerdote. Después está la postura del guerrero, del chatrilla. El chatrilla, ¿de qué se da cuenta? ¿Qué considera que el sacerdote no considera? Ahí empieza el tema. El chatrilla se da cuenta de que algo pasó para que no estemos en la Edad de Oro. El individuo hizo algo, el espíritu hizo algo que cambió la historia y se degradó un estado en otro. Porque si no es por el individuo, los ciclos no se mueven, ni los dioses tampoco. Entonces, ¿qué hicieron los individuos para que la Edad de Oro se pierda? Sobre eso escribe Wagner, El Anillo. ¿Qué hicieron los dioses en el Oro del Ring para que la Edad de Oro se pierda? Fíjate, básicamente dos cosas, que es todo el argumento del Oro del Ring. Y lo que esas dos cosas son totalmente aplicables a nosotros, los que estamos acá, en Midgard, recibiendo la sombra de los dioses. Los dioses, para construir un castillo, o sea, un refugio, una construcción, para poder habitar su lugar, cometieron dos errores. Dos errores, vamos a decir. ¿Cuáles son? Primero, le encargaron el trabajo a otros. No lo hicieron por sí mismos. Wotan le encarga la construcción del Valhalla a los gigantes. O sea, una raza, los dioses, le encarga la construcción de su morada a otra raza, que son otros. El primer error. ¿Y cuál es el segundo error? Que elige pagar lo que construyen en este mundo con el paraíso, con el alimento del paraíso. O sea, con la juventud, con la eterna juventud. Fíjate, por tener algo, pagan con otra cosa. Pero la moneda con la que pagan ¿es superior o inferior al Valhalla? A la construcción. Superior. O sea, pagan con algo superior y se quedan con algo inferior. Segundo error. O sea, ¿cómo vas a pagar con la eterna juventud para tener una construcción? ¿A quién se le ocurre que para tener tu casa vos tengas que pagar con toda tu juventud? Es una locura. Bueno, nosotros estamos en esa locura. ¿Quién está fuera de eso de nosotros? Nadie. Nadie.
Entonces hoy, para tener tu casa, tenés que pagar con el paraíso, con tu juventud. La hipoteca. La hipoteca. ¿Eh? Pero pagás con algo. Y la hipoteca te lo cobran los gigantes. ¿Quiénes son los gigantes? Los bancos. Y las multinacionales. Edificios gigantescos. Y vos decís, ¿pero quién vive acá? Son todos vidrio que no se ve nada. De 35 pisos. ¿Y quién es el dueño acá? Nadie sabe. Claro, el dueño es todo eso, el que ves. Es un edificio gigante. Que tiene miles de personas trabajando para no se sabe quién. Son gigantes. Y los gigantes vienen a cobrar. Se aparecen y vienen a cobrar. Y si no, preguntale a Wotan. Cuando le vinieron a cobrar, no pudo zafar. Tuvo que pagar hasta lo último. ¿Eh? Por el primer error. Entonces Wagner se da cuenta de eso. De que como es arriba, es abajo. Y después, ¿de qué otra cuestión se da cuenta? Fíjate, cuando Wotan quiere resolver algo, ¿a quién lo llama? A Loki, que es Hermes Mercurio, el dios del fuego. Fíjate, Loki, que es el pensamiento, ¿simplifica o complica las cosas? Lo va complicando cada vez más. Entonces Wotan, o sea, el dios que tenemos dentro, la divinidad, le encarga resolver eso a nuestro pensamiento, Loki. Y Loki va complicando la vida cada vez más. ¿No? Ese es el personaje, pasa a ser el personaje principal, como Loki, en el Oro del Ring. Pasa a ser el centro de todo, con sus discursos, con su astucia. Parece que la tiene clara, pero va complicando todo. Loki es un personaje interesantísimo. Y es un personaje clave en este mundo. Y en esta época. Porque los mitos nórdicos, en los mitos nórdicos no hay un diablo. No existe la figura del diablo. Existe la figura de Loki. Pero Loki no es malo. Es el pensamiento. ¿Cuáles son las características de Loki o Hermes Mercurio? Loki es burlón. O sea, bardea a los demás todo el tiempo. Le saca ventaja todo el tiempo. Se pone como el sujeto del saber absoluto, él. Él está en lo cierto, los demás están equivocados. El pensamiento. Es el arquetipo de la astucia y es el dios de los mercaderes, y de los estafadores y de los ladrones. Es precisamente el espíritu de esta época, ante el cual hay que dar respuesta para poder ir más allá. Entonces Wagner se da cuenta de eso, que también cuando uno está acá en la vida, si le pedís al pensamiento que te solucione las cosas, a Loki, ojo porque te la va a complicar cada vez más. Y si no, fíjate cómo están los seres humanos viviendo acá. Todo es encargado al pensamiento. Entonces el pensamiento te dice, tenés que ir al pago fácil, tenés que pagar esta factura, el segundo vencimiento, te olvidaste, ahora te viene la promoción, vas al supermercado, te venden los tickets con las ofertas. Cada vez todo es más complicado desde el pensamiento y desde Loki. Cada vez un embrollo más en el que uno va perdiendo tiempo, vida, juventud, paraíso, posibilidad. Entonces, hay que dar respuesta ante eso. Hay que aprender a dar respuesta. Cuando Wagner se da cuenta de esa lucha constante
y de que el sujeto, por estar en la vida, va recibiendo heridas psicológicas. Generalmente cuando le pide ayuda a Loki, al pensamiento. Porque Loki te arregla una cosa y te genera dos problemas. Por cada cosa que te arregla te genera dos problemas, el pensamiento. Es como los medicamentos, ¿viste? Cuando vos tomás un medicamento, te arregla una cosa y te enferma de dos. Efecto colateral. Industria farmacéutica. Claro, es un negocio redondo. Para Loki. Vos vas a un banco, te dicen, no hay problema con la deuda de tarjeta, le damos un crédito. Y ahí aparece Loki. Te damos un crédito, solucionas todo. Simplemente tenés que firmar acá. Y vos a los 2 días tenés 5 problemas más. Y así, todo. Entonces ni los dioses afán de eso. Y en esas luchas y en esas heridas, Wagner, ¿de qué se da cuenta? Del rey herido de Anfortas. Que el espíritu en este mundo, en la vida, es un rey que está herido. O sea, que no puede reinar sobre los elementos. ¿Por qué? Porque la vida se le complica hasta un punto en que no se puede mover, ni puede hacer nada. O sea, cuando el sujeto no puede dar respuesta a la época que le toca vivir, se transforma en un rey herido. El rey herido es el signo de esta época también. ¿Qué sería el rey herido? Fíjate, somos la generación más instruida de la historia, como pusieron en las pancartas en España, en la Plaza del Sol. Somos la generación más educada de la historia. No tenemos trabajo, no tenemos ingreso. Es un rey herido. O sea, se pone los oropeles de los logros, pero no puede ejercer. No le funciona hacerse dueño de su propia vida y dar respuesta. Eso es un rey herido. Esa es esta época. Esta época son gente que baja línea. Vos prendés la televisión, vas a un café, vas a cualquier ámbito de la cultura, todos bajan línea. Todos tienen claro lo que hay que hacer. Vas a cualquier café y te dicen, no, la presidenta debía hacer esto, esto y esto. Con estas dos medidas se soluciona todo. O sea, todos saben lo que hay que hacer. Pero después no tienen para pagar el café en el bar. El rey herido. ¿Eh? Wagner se da cuenta de eso, que es en todas las épocas es así. Y ante eso hay que dar respuesta. Parsifal. Volver a la inocencia. Pero volver a la inocencia por segunda vez. O sea que quien vuelve a la inocencia ya no es inocente. Es la segunda llegada de Parsifal. O sea, quien llega por segunda vez conoce todas estas cosas. Y conoce y da respuesta. Y da respuesta en todo lo que hace. Sin perder la inocencia. O sea, no pagando más. Ni con el paraíso. Ni con Freya. Ni con la eterna juventud. Ni encargarle al otro lo que tiene que construir uno por sí mismo en la propia vida. Eso es básicamente el argumento del Oro del Ring. Que son argumentos que nos atraviesan en la vida, en todos los días, en lo cotidiano. Hasta Wagner, como era también, como sabía divertirse, también ha hecho que los símbolos, en este caso, que el oro del ring, el oro,
cualquiera que haya jugado a las barajas, a las cartas, bueno, va a entender, el oro, en el oro del ring, el oro de los dioses es vencido por el basto de los gigantes. Luego, en la Valquiria, el basto de los gigantes, que son los gigantes que se transforman en dragón para custodiar el tesoro, es vencido por la espada de Sigfrido. En Sigfrido, después, y en el ocaso de los dioses, la espada es vencida por la copa del olvido. Y finalmente, la copa del olvido, que es lo que hace caer a Sigfrido, es vencida porque otra vez por el oro, que vuelve al origen. Y ahí termina el ciclo. Entonces fíjate, quien da respuesta finalmente en la obra de Wagner, quien puede unir lo mágico que empezó con las hadas y todo el proceso que él vivió, es Parsifal, que es el arquetipo que está en el final. Es el que reconcilia lo mágico de los dioses con lo humano. Que ya no es la copa del olvido por la cual cae Sigfrido, sino que es la copa precisamente que permite recordar, que es el Grial. Más precisamente el Graal, que permite recordar el origen. Entonces, básicamente, quería comentar en esta conferencia cómo la vida tiene que ser tan grande como la obra. Porque ese es el argumento del oro del ring. Fíjate, Wotan le daba excesiva importancia a la obra, al Valhalla. Entonces, como le daba más importancia a la obra que a la vida, primero se lo encarga a los gigantes. ¿Por qué? Porque los gigantes van a hacer algo espectacular, gigantesco, monumental, ¿no? El énfasis en la obra. Pero después paga con vida, paga con el alimento de los dioses. Y los dioses se hacen viejos y pierden la vida. Entonces Wagner se da cuenta de eso. La vida y la obra. Ojo que en lo que hagas en esta vida, tu obra, no sea más grande tu obra que tu vida. Porque si no te pasa lo que le pasó a Wotan. Se metió en problemas. Con los gigantes, con Loki, con los Nibelungos, con todo. Entonces, eso es enseñanza. Eso es enseñanza. Y muy concreta. Que lo que cada uno haga en su vida, como obra, no anule la vida, sino que la enriquezca. Es un consejo de divinidad para lo humano. Es la clave para recuperar la divinidad. Porque fíjate, nosotros aquí, todos los que estamos aquí en la vida, ¿nosotros entramos en la vida o la vida entró en nosotros? Eso es interesante ver.
Fíjate, nosotros aparecemos acá, en esta dimensión, porque la vida entró en nosotros, desde el deseo de otros, en este caso de nuestros padres. Entonces, nosotros venimos acá ¿para qué? Precisamente para hacer lo contrario. Para entrar nosotros en la vida, desde nosotros mismos. Tenemos que bloquear el deseo del otro, de los dioses, de los gigantes, de los nivelungos, de los humanos. Bloquear todo eso, que es el deseo del otro, para vivir nuestra propia vida y entrar en nuestra propia vida desde nuestro deseo, íntimo y personal. Esa es la respuesta que tenemos que dar. Eso es la iniciación, que significa entrar en la vida, desde el sujeto, desde lo propio. Toda esta historia que vamos a ver en estos seminarios es precisamente lo que pasa cuando el sujeto no da respuesta desde lo propio, cuando se deja llevar por el deseo de los otros, cuando se deja llevar por la época, cuando se deja llevar por los dioses, cuando se deja llevar por los gigantes y cuando se deja llevar por los nivelungos. Pasa lo que pasa en la obra. El oscurecimiento. Entonces, que cada uno pueda entrar en su propia vida desde sí mismo. Esa es una propuesta que Wagner vivió en su vida y transmitió en su obra como una invitación en la vida y en la obra. Así que muchas gracias por estar presentes y continuamos la próxima. Muchas gracias, Adrián, por haber estado. Y queda hecha la invitación para estar presentes en todo lo que vivamos y en todo lo que hagamos. Muchas gracias. Muchas gracias.